Buenas tardes, vamos a dar comienzo este sábado, 2 de julio, a la clase del sistema intensivo de introducción a la ciencia política. Vamos a realizar un repaso más o menos de lo que venimos estudiando en las últimas clases, en los últimos encuentros. Habíamos hecho referencia, tomando ahora nuestro autor de este momento, de estos temas, que es Juan Manuel Abal Medina, con respecto a el surgimiento del Estado. Habíamos dicho que el Estado surge en 1469, esto no para la ciencia política específicamente, con un acontecimiento político, histórico, que es el matrimonio entre Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, los príncipes herederos. Con esta unión se da justamente la gran unión del reino de Aragón y de Castilla, y se forma un solo estado, que es el estado de España. Recuerden bien que son príncipes herederos y no redes aún. A partir de aquí surge el primer estado, que es España, ¿no? Occidente, claro está, y el primer modelo de estado, que es el estado absolutista. Habíamos visto, ¿no? Siglo XV, este estado absolutista como primer modelo de estado. ¿Cuál era la estructura social que existía en este momento, ¿no? Si nos imaginamos en la pirámide, teníamos en la cúspide a la nobleza, al clero, obviamente la aristocracia que emparentaba con estos, y en la base teníamos al campesinado, ¿no? No existía una relación entre el monarca absoluto y el súbdito más que de obediencia plena. Cuando hablábamos de súbdito, recuerden que hablábamos de obediencia plena. Entonces, esta era la especie de relación diagramática que existía, digamos, entre el monarca absoluto y el súbdito. Esto con respecto a lo social. Con respecto a la estructura política de este momento, el monarca absoluto, justamente este término, ¿se acuerdan que habíamos hecho referencia porque absoluto? Había que terminar absolutamente con, los historiadores dirían con el feudalismo, nosotros decimos con las poliarquías feudales. ¿Se acuerdan? En ese sistema, en esa relación feudo-vasallática, en donde el rey le otorgaba el poder económico al señor feudal, el señor feudal administraba el feudo, el reino necesitaba a alguien que lo proteja, el vasallo, y luego alguien que se ocupe de la tierra, de labrar la tierra, el siervo, rey, señor feudal, vasallo, siervo. Bueno, en la época de la monarquía absoluta había que terminar absolutamente con todo esto de las poliarquías feudales. Entonces, este monarca absoluto justificaba sus acciones y justificaba su poder en el origen divino, ¿no? Él realizaba todas sus acciones en nombre de Dios, era un enviado de Dios. De aquí la teoría del origen divino de los reyes. Es por esto que era prácticamente incuestionable. El que se animaba a cuestionarla, a cuestionar a nuestro monarca absoluto, perdía la cabeza, como siempre decimos. Y con respecto a lo económico, muy importante, la estructura económica de este Estado absolutista, habíamos visto que era el mercantilismo, ¿no? Todos los estados que se constituían en este momento, que se fueron constituyendo, así como España, Francia, Inglaterra, eran en este momento mercantilistas, es decir, que acumulaban oro y acumulaban plata, metales preciosos. ¿Hasta cuándo tenemos este primer modelo de Estado, el Estado absolutista? Hasta 1688, donde se lleva a cabo, ¿recuerdan? Lo que era el Estado absolutista, aquí se lleva a cabo la Revolución Gloriosa. 1688, la Revolución Gloriosa en Inglaterra. Esta revolución en contra del rey, del monarca absoluto Jacobo II. Entonces, a partir de aquí surge un nuevo modelo de Estado, que es el Estado liberal, ¿no? Vamos a repasar un poquito esto, a ver en dónde habíamos quedado respecto a este Estado. Este Estado liberal, que es un Estado ahora nuevo, un Estado que viene a traer otros principios que van a ayudar muchísimo, ¿sí? Van a ayudar muchísimo porque tienen ideas nuevas, principios nuevos, que van a fundamentar cuáles son ahora los nuevos
reclamos de esta clase social que va a comenzar a surgir a partir de este momento. Entonces, vamos a conocer lo que es el liberalismo, ¿sí? Una doctrina naciente de la burguesía, se va a imponer desde fines del XVII, siglo XVIII, digamos, no es una ideología homogénea, una ideología política homogénea, porque al liberalismo lo vamos a encontrar como este segundo modelo de Estado, el Estado liberal, como una ideología política, como una doctrina económica también. La idea fuerza de este modelo de Estado liberal es la lucha por las libertades, eso es muy importante, ¿no? En lo económico, ¿sí? La economía es regulada naturalmente por la oferta y por la demanda. Esto de que la economía es regulada naturalmente por la oferta y por la demanda es lo que se conoce como la mano invisible. Nadie debe intervenir forzando su dirección. Entonces, así como en el Estado absolutista, con respecto a la economía, teníamos a ese mercantilismo, aquí tenemos una relación que es mercado sobre Estado. El mercado es quien maneja todo ahora, quien maneja la economía, obviamente, quien maneja la educación, la seguridad, la salud. El Estado es un Estado pasivo, no se involucra. ¿Vieron? Estos serían los mayores principios que vamos a ir conociendo de este Estado liberal. Otros pensadores, digamos, fundamentales en esta época van a ser David Ricardo, por ejemplo, Robert Malthus, son de los que se van a destacar. Entonces, en este segundo modelo de Estado liberal, defensa de las libertades, de la propiedad privada, ¿sí? Como reaseguro de las libertades, de la economía, del mercado y del libre cambio, ¿no? Hay que entender que ahora este súbdito, con respecto a lo que es la estructura social, el súbdito deja de ser súbdito. Ahora es considerado un individuo. Entonces, este individuo precede al Estado. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Este individuo va a preceder al Estado, porque hay como una especie de pacto social, ¿sí? Todavía no hablamos de contrato social, sino de un pacto social que lo crea para defender ese pacto a través de las leyes. Esto es fundamental, ¿no? Hay una especie de pacto social al cual se lo va a crear para defender a ese pacto a través de las leyes. Entonces, es así como va a surgir desde cuál es la estructura política de este Estado liberal, un Estado constitucional. Esto es muy importante. Cuando hablábamos de nuestro primer modelo de Estado, del Estado absolutista, no podíamos hablar todavía de la existencia de un Estado liberal. Y a partir de ahora sí hablamos de un Estado que es un Estado constitucional. Eso es nuevo, aquí surge el liberalismo clásico o liberal, este primer constitucionalismo clásico o liberal, en donde cada Estado que se fue formando, que se fue constituyendo, va a necesitar un documento escrito que lo avale, que lo sostenga, que va a ser una constitución. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro en este segundo modelo de Estado, en el Estado liberal, individuos en libertad son capaces de crear condiciones de su propio progreso. Esto es fundamental. Ya no hablamos del súbdito, hablamos del individuo. El individuo en libertad es capaz de crear condiciones de su propio progreso. Claro que hay un límite de estas libertades, ¿no? De la voluntad de la mayoría o del bien común. Eso es fundamental. Eso tiene que quedar bien en claro, porque no ocurría de esa misma manera en el Estado absolutista. Ahora hay un límite de las libertades, que es la voluntad de la mayoría, el bien común. La voluntad de la mayoría, el bien común, el límite de estas libertades. Entonces, ¿cuáles son los principios básicos de este segundo modelo de Estado, del Estado liberal? ¿Sí? Vamos a ver.
cuáles serían esos principios, ¿no? que va a tener, que son nuevos, obviamente, y tienen que ver con la defensa de las libertades. Esto es fundamental. Surge un nuevo concepto que es el de propiedad privada, como reaseguro de libertades. Entonces, la defensa de las libertades, de la propiedad privada como un reaseguro de libertades, también de lo que es la economía de mercado, del libre cambio, eso es fundamental, ¿no? Y con respecto a qué principios va a defender este Estado liberal. En cuanto a esto, hay que tener en cuenta que estos principios o ideales básicos que va a tener el Estado van a comenzar a ser conocidos a partir de ahora con respecto a los estados absolutistas que caen, ¿no? Cada estado absolutista que cae ahora se va erigiendo como un nuevo estado liberal. Entonces, la libertad de los pueblos, ¿no? Gran principio básico de este segundo modelo de Estado, el Estado liberal. Luego la democracia, el voto libre, universal y directo. Obviamente no una democracia como actualmente la conocemos, pero sí una democracia, digamos, que iba a comenzar a surgir, ¿no? Democracia, voto libre, universal directo. El orden constitucional. Dijimos, cada estado que iba surgiendo, ahora necesitaba de un documento escrito, ¿sí? Que lo acompañe. Entonces, se necesitaba de una constitución. La división en los tres poderes, ¿sí? Que se van a fiscalizar entre sí, que al mismo tiempo se van a controlar entre sí, que esto hay que dejar muy en claro, que tiene que tratarse de poderes que antes no existían. Se me cortó acá dice internet inestable. Bueno, esta división de tres poderes que se van a fiscalizar entre sí, que antes no existían, porque antes los tres poderes estaban todos en la persona del monarca absolutista. Recuerden, tenemos a Locke, quien se va a encargar de esta división de poderes, luego tenemos perdón, quien se va a ocupar de las funciones de estos tres poderes, que tiene que ver con Montesquieu, lo que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los derechos de los ciudadanos, esto también muy importante. La vida, la libertad de pensamiento, expresión, reunión, la movilidad en territorios, ¿no? Esos son los primeros derechos que se van a reconocer. Los derechos del individuo. En la época del Estado absolutista no existía ningún tipo de derecho. A partir de ahora se van a reconocer y se van a defender los derechos individuales, ¿no? Derechos del ciudadano, derecho a la vida, derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de movilidad. Y va a surgir, digamos, a mediados del siglo XX, este debate sobre la igualdad. O sea que todavía aquí no comenzamos con un debate de la igualdad cuando recién surge el Estado liberal, sino más o menos a mediados del siglo XX, ahí vamos a comenzar a debatir en qué consiste este debate sobre la igualdad. Bien. Con respecto a hasta cuándo vamos a encontrar a este Estado liberal. ¿Hasta cuándo lo vamos a tener a este Estado liberal? Tenemos que enfocarnos ahora, ¿no? Habíamos llegado a lo que es 1750, aquí va a surgir la primera revolución industrial. Recuerden que se cambian los productos manufacturados por las máquinas, por ejemplo la máquina de vapor. Van a surgir en Liverpool, en Manchester, las primeras grandes industrias, a partir de ser grandes talleres, grandes almacenes, se van a convertir en las primeras grandes industrias para el siglo XVIII. Y aquí va a surgir el capitalismo como una ideología política, pero también el capitalismo como una doctrina económica, ¿no? El capitalismo como explotación del hombre por el hombre mismo. Para 1848, cuando
más o menos ya se comenzaban a vislumbrar los efectos que iba a producir este capitalismo, va a surgir la revolución de la Comuna de París. En 1848, en París, en Francia, se va a dar la primera gran huelga internacional de trabajadores. Y aquí aún no existen los derechos sociales. ¿Sí? Se reclamaba por esto, porque los trabajadores no podían ir a la huelga, no podían reclamar por su jornada de trabajo, porque no existían los derechos sociales. Los únicos derechos que todavía existían eran los derechos individuales, pero los derechos sociales, no, como tal, todavía no existían. Iba a faltar un poco de tiempo para que existieran realmente. Para 1850 más o menos, ahí es donde va a surgir una ideología política que se va a contraponer, que viene para enfrentarse, oponerse a los efectos producidos por el capitalismo. ¿Cuál es esa ideología política? El socialismo. ¿Qué es lo que pretendía en su génesis el socialismo? Lo que pretendía en su génesis el socialismo era la socialización de los medios de producción, ¿no? Así como un país, por ejemplo, que en ese momento fabricaba caramelos y otro país fabricaba armas, bueno, no, un país podía fabricar caramelos, podía fabricar armas, y los medios de comunicación podían estar en manos de todos, realmente. Bueno, esto de socializar los medios de producción es lo que quiere el capitalismo. Entonces, el socialismo se va a dividir en socialismo utópico, socialismo científico, el socialismo, o conocido como la socialdemocracia. Ahora, ¿cuál es el contexto del surgimiento del socialismo? El contexto del nacimiento del proletariado, de lo que se va a denominar por más la clase proletaria, con la revolución industrial. Ese es el contexto del surgimiento del socialismo, ¿no? Degradación abrupta de las condiciones de vida de esta clase proletaria, de esta clase trabajadora. Lo que va a criticar fervientemente este socialismo es al liberalismo. Recuerden que este liberalismo económico, cuando hablábamos de esa relación mercado sobre Estado, este liberalismo económico se va a convertir en capitalismo económico, ¿no? En cuanto a la estructura económica. Entonces el socialismo viene a criticar fuertemente al liberalismo, al capitalismo y al individualismo, ¿no? Esto es fundamental resaltar. El socialismo viene a criticar con fuerza al liberalismo, al capitalismo y al individualismo. En sus antecesores tenemos, por ejemplo, a Bebiev, se escribe Bebiev, quien, digamos, rechazaba este concepto de propiedad privada. Y bueno, las corrientes principales, entonces, el socialismo utópico, el socialismo científico y la socialdemocracia. Esos van a ser los principales. Vamos con respecto al primero, que es el socialismo utópico. Es un nombre peyorativo, más que nada esto, dado por Marx, de socialismo utópico. Si bien utópico viene de utopía, utopía fue tomado de la obra de Tomás Moro, utopía, justamente, es un nombre peyorativo dado por Marx, ¿no? Por ausencia, decía Marx, de factibilidad y medios irreales, decía Marx, ¿no? Ausencia de factibilidad, de medios irreales. ¿Quiénes van a ser los teóricos de esta época? Van a ser Saint-Simon, ¿sí? Uno de los teóricos. Para Saint-Simon la sociedad estaba administrada por tecnócratas. Otro de los precursores del socialismo utópico es Owen, quien hace referencia a la gestión corporativa. Otro es Fourier, que dice la propiedad es un robo, dice Fourier, la religión como un mal, el antiparlamentarismo, dice Fourier. Entonces estos van a ser los precursores del socialismo utópico. El conde de Saint-Simon, que fue discípulo también de Augusto Comte. Luego tenemos a Owen, a Fourier, como precursores del socialismo utópico. Hay que destacar que fue rechazado este socialismo utópico justamente porque
era muy ideal, y no se pudo llevar, y es lo que decía Marx, que esos ideales, esos pensamientos no se podrían llevar a la práctica, porque no podemos todos ser totalmente dueños de todos los medios de producción, o todos ser ricos, eran cuestiones, digamos, poco factibles, decía Marx, ¿no? Y medios muy irreales. Va a estar cerca también de lo que es este socialismo utópico, la doctrina social de la Iglesia. Surge en este momento algo que se denomina, perdón, doctrina social de la Iglesia o magisterio de la Iglesia, que se van a comenzar a ocupar de los pobres, de lo que le ocurría a los más desprotegidos, o a quienes nunca habían protegido. En realidad era un momento que la Iglesia Católica estaba perdiendo muchos fieles. Entonces surge, se crea esto de la doctrina social de la Iglesia, y surge esto de las encíclicas papales. ¿Qué son las encíclicas papales? Son documentos escritos por el Papa sobre determinados temas de interés social para ese momento. La primera encíclica papal, hasta hoy día, escriben las encíclicas, lo hace hoy el Papa Francisco. La primera encíclica papal se denominó Rerum Novarum, que significó de las cosas nuevas, ¿no? Y donde hacía referencia justamente a los abusos del capitalismo por sobre la sociedad, por sobre esa clase trabajadora muy desprotegida. ¿Vieron? Es como que aquí la Iglesia Católica hace un clic en a quién tiene que observar, a quién tiene que comenzar a proteger. Entonces, cuando pensemos en doctrina social de la Iglesia, magisterio de la Iglesia, lo ubicamos con el socialismo utópico. Con respecto al socialismo científico, tenemos a teóricos como Marx y como Engels, en donde ahí tenemos su primera obra, El Capital, ¿sí? La estructura económica como base. Recordemos que él va a dividir en lo que es la estructura económica y la superestructura ideológica. Pero él dice la estructura económica como base, ¿no? Tanto Marx como Engels, estos precursores, creadores del socialismo científico. La extracción de plusvalía, dice Marx. El marxismo científico. Aquí él hace referencia a las etapas de la evolución de la historia que desembocan en una lucha entre ¿quiénes? Entre la burguesía versus el proletariado. Esto es fundamental cuando él dice etapas de la evolución de la historia que desembocan en la lucha de la burguesía versus el proletariado. Bien. Entonces él dice, es necesario una dictadura del proletariado. Esta dictadura del proletariado es la que va a lograr los objetivos principales que se va a enfocar este socialismo científico, que luego se va a denominar como marxismo. Los dos objetivos principales del socialismo científico: eliminar la propiedad privada y destruir al Estado. Eliminar la propiedad privada porque la propiedad tenía que ser comunitaria. A ver, en el sentido de que todos podemos ser dueños de las propiedades, de todo. No, en el sentido de que exista un libre y fácil acceso, de que todos tengamos ese libre y fácil acceso a una propiedad. Entonces la propiedad no privada, sino una propiedad comunitaria. Y la otra cuestión, destruir al Estado, el otro objetivo del socialismo científico. Destruir al Estado, ¿por qué? Porque el Estado es el culpable de esta explotación del patrón hacia el trabajador, ¿sí? Del patrón hacia la clase proletaria. Este término, proletariado, que surge de Marx, justamente hace referencia a que cuando surge la revolución industrial, surge en las industrias, almacenes que luego, talleres, grandes fábricas que luego se van a convertir en las grandes industrias, que estaban en la ciudad. Entonces, todas las madrugadas, los trabajadores tenían que trasladarse desde el campo a la ciudad. Y lo hacía papá, mamá
hijitos, perros, gatos, toda la prole se trasladaba todas las madrugadas desde el campo hacia la ciudad para trabajar. Decía Marx en su El Capital, papá y mamá lo hacían por un salario de explotación, miserable. Los niños también trabajaban, ¿sí? Eso es lo que observa Marx. Miren desde cuándo comienza la explotación del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque los niños, como eran pequeños, los hacían meterse en las chimeneas, ¿sí? A limpiar, ¿no? Toda la mugre que se acumulaba en las chimeneas. Eso es lo que hacían. Y lo hacían, ¿cuál era la paga para el niño que trabajaba? Era un plato de comida asqueroso, decía Marx en la traducción, que ni los perros querían probar. ¿Por qué? Porque los niños no comían, dejaban a un costado del piso, venían los perros y los perros tampoco querían. O sea, imagínense el nivel de repugnancia de esa comida como forma de paga para el trabajo que realizaban los niños, trabajo de explotación infantil. Entonces, esto con respecto a cómo surge este término de la prole, del proletariado, que es dado por Marx. Entonces, a partir de aquí, nace lo que es el proletariado. Y Marx dice, es necesaria la dictadura del proletariado, porque el proletariado es el que va a abolir al capitalismo y al Estado. ¿Para qué? Para instaurar, y esto es lo fundamental también en los conceptos de Marx, hay que instaurar una sociedad sin clases. Eso es lo fundamental, instaurar una sociedad sin clases. Entonces, ahora este socialismo científico quiere poner énfasis, no en el individuo, como lo había hecho el Estado liberal, que había surgido, ¿no? Y el liberalismo económico, no colocar énfasis en el individuo, sino colocar énfasis en la colectividad. Esto es fundamental, ya no es el individuo en que vamos a colocar el énfasis, sino en la colectividad. Entonces, para repasar, los dos objetivos fundamentales de este socialismo científico tienen que ver con eliminar la propiedad privada y destruir al Estado. ¿Quién lo haría? La dictadura del proletariado, el motor de la historia, decía Marx, para poder instaurar una sociedad sin clases. Eso es lo que se pretendía, instaurar una sociedad sin clases. Bien, a partir de 1914, por una parte se va a dar la Primera Guerra Mundial, digamos, teníamos a lo que eran los aliados, la Triple Entente, que se enfrentan, y luego también se da lo que se conoce como, entre 1914 y 1918, la División Internacional del Trabajo. En este periodo, entre 1914 y 1918, el mundo se va a dividir en dos. Por una parte, los países productores de materias primas, y por otra parte, los países industrializados, ¿no? Argentina, Brasil, los vamos a ubicar entre los países productores de materias primas, Inglaterra, Francia, por ejemplo, entre los países industrializados. Y esto se da entre 1914 y 1918, la División Internacional del Trabajo, que también coincide con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, cuando se da la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no ingresaba a la Primera Guerra Mundial. Entonces, como buen estado financiero que es, presta dinero a los países que iban a esta Primera Guerra para que compren armamentos, porque Estados Unidos no ingresaba a la Primera Guerra Mundial. Ahora, en 1917, ¿no? Un año antes de que finalizara la guerra, estalla la Revolución Rusa. ¿Y qué significaba? Esto significaba que esta es la expansión del comunismo. Lo interpretó así Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ingresa, no estaba, ingresa a la Primera Guerra Mundial. Esto para Estados Unidos también va a significar terribles gastos económicos, y ya había prestado dinero a los países beligerantes, ¿no? a los países que habían ingresado inicialmente. Bueno, después gana Estados Unidos, con Francia, con Inglaterra, ellos ganan la Primera Guerra Mundial. Aquí surge este Tratado de Paz de Versalles, que va a ser suscrito únicamente por los ganadores, por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, y en este Tratado de Versalles
donde van a incluir cláusulas bastante abusivas para los que habían perdido y no los incluyen a los perdedores. Entre estas cláusulas, ellos tenían que pagar una indemnización a los ganadores, tenían que hacer cesión de sus tierras, la política de desarme, que la mayoría de los países lo hicieron, inclusive Alemania lo hizo públicamente, y sin embargo, la mayor cantidad de armas Alemania las va a esconder en la cuenca del Ruhr. Es por eso que después fácilmente se puede volver a rearmar para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Al principio no se entendía mucho cómo sucedió esto, pero sucedió porque Alemania escondió las armas en la cuenca del Ruhr. Bueno, entonces, 10 años después, 1929, se da la crisis de la bolsa de Wall Street, ¿no? La crisis de la bolsa de valores más grandes de la historia. Por dos causas. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de la bolsa de valores? Lo primero tiene que ver con que los países que le habían pedido prestado dinero a Estados Unidos no se lo devolvieron, ¿no? Dinero para ir a la Primera Guerra Mundial, no pudieron devolver, sobre todo Alemania. Y lo segundo tiene que ver con la superproducción o sobreproducción que existía en ese momento. Había muchas mercaderías y no había compradores, no había quien vender porque todos estaban en la crisis económica. Entonces, esas dos fueron las causas de esta crisis de la bolsa de Wall Street. Por una parte, entonces, la falta de devolución del dinero que habían pedido prestado a Estados Unidos para comprar las armas, y la superproducción o sobreproducción. Y a raíz de esto cae, a raíz de la crisis de la bolsa de Wall Street, en 1929, cae el Estado liberal. Entonces, miren desde cuándo a cuándo van durando, cuánto permanecen estos modelos de Estado. El Estado absolutista, el primer modelo de Estado, había surgido en el siglo XV, 1469 hasta 1688. 1688, la Revolución Gloriosa, y surge el segundo modelo de Estado, el Estado liberal. Este Estado liberal hasta 1929, el siglo XX, para poder ir apuntando, poder ir analizando desde cuándo hasta cuándo tuvimos esos modelos de Estado. Entonces, vimos las dos causas por las cuales cae la bolsa de Wall Street, y luego, por la caída de la bolsa de Wall Street, se da la caída del segundo modelo de Estado, del Estado liberal. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Llegamos a 1930, entonces, y 1930 tenemos un nuevo modelo de Estado, que es el Estado de bienestar, ¿no? Este nuevo modelo de Estado conocido como el Welfare State. El Estado paraguas. ¿Por qué el Estado paraguas? Porque viene a cubrir, justamente surge para cubrir las necesidades sociales de la población. Por eso el Estado paraguas. Este Estado surge para hacer frente a esa gran crisis económica en Estados Unidos, en la presidencia de Roosevelt. Y bueno, van a tener que aplicar otra política económica. Veníamos del Estado liberal con el liberalismo económico, que luego se convirtió en capitalismo económico, y ahora hay que aplicar una política económica que proteja a las industrias, ¿no? Proteccionismo económico. Aquí la relación va a ser Estado sobre mercado. Ahora el Estado es un Estado activo, un Estado que protege, un Estado que controla la educación, la salud, la economía, la seguridad. Y hay que llamar a alguien que se pueda ocupar de aplicar una nueva política económica para salir de esta gran crisis. Y aquí cuando se lo invita al ministro inglés John Maynard Keynes, y se aplica el keynesianismo, esta política económica keynesiana. ¿En qué consistía? Consistía en dos objetivos fundamentales. Decía Keynes, hay que fomentar el consumo y hay que incentivar la inversión. Fomentar el consumo, porque no, la verdad que las personas no consumían, porque había mucho desempleo, fundamental eso también, y hay que incentivar la inversión. No había confianza en las instituciones, entonces tampoco llegaban inversores. Entonces dice Keynes, hay que aplicar
estas dos cuestiones de manera fundamental, fomentar el consumo e incentivar la inversión. Si lo hacemos, si lo logramos, vamos a poder ser un Estado activo y exitoso, decía Keynes. Bueno, efectivamente lo hicieron y los estados comenzaron a convertirse en estados proteccionistas, a convertirse en estados de bienestar, ¿no? Ya sea en los países anglosajones, en Europa, y luego va a llegar a América Latina. En el caso de Argentina, va a llegar con el primer gobierno de Perón. Ahí vamos a tener nuestro estado de bienestar, que se va a dar fundamentalmente con la reforma de la Constitución Nacional, que es aquí donde se van a introducir los derechos sociales a través del artículo 14 bis, los derechos de los trabajadores. Lo que hace Perón es observar a una clase social que hasta ese momento estaba dormida y que nadie había observado, y en términos de O'Donnell, esta clase que observa y activa políticamente, socialmente, Perón, él la denominó como clase, O'Donnell, como clase popular urbana. Entonces, se la activa políticamente, se le reconocen sus derechos sociales, los derechos de la clase trabajadora, esto es fundamental, y se hace a través de la reforma de la Constitución Nacional de 1949, por eso es muy importante tener en cuenta esto. Bien, ¿cómo llegamos a poder establecer este estado de bienestar? Es una pregunta que siempre surge en el examen y tiene que ver con, a través de la reforma de la Constitución. Esa es la forma. Si no se reformaba la Constitución, no se iba a poder realizar esta incorporación. Luego, cuando le hacen el golpe del 55 a Perón, se anula esta reforma en 1949, lo que se mantiene es el 14 bis, que se incorpora en 1957, y ahí se incorpora, se agrega el derecho a huelga, pero es meritorio de esa época que el general Perón haya sido el primero que observó, como dice en términos de O'Donnell, a una clase social que hasta ese momento estaba dormida y que nadie todavía había prestado atención. Bien, volviendo al contexto de este estado de bienestar, en donde había mucho desempleo, mucha inseguridad jurídica, inseguridad con respecto a las instituciones, su credibilidad, la representatividad de los diferentes órganos, hay que tener en cuenta que era un Estado muy bueno, pero era un Estado que otorgaba mucho, que otorgaba, que daba, que reconocía derechos. Luego tenía que existir un feedback con respecto a esto. Entonces, lamentablemente, se va a convertir en un Estado deficiente. ¿Por qué en un Estado deficiente? Porque era un Estado que gastaba más de lo que tenía. ¿Sí? Era un Estado que daba, un Estado que otorgaba, pero hasta ahí. Entonces, Estado deficiente, gastaba más de lo que tenía. Entonces llega hasta 1970. En 1970 se va a dar otro modelo de Estado, conocido como un Estado neoliberal, porque había que retornar a los principios del liberalismo económico. Entonces, nuevamente, ahora hay que activar al mercado. Entonces, en este Estado neoliberal, tenemos de nuevo la relación mercado sobre Estado, donde ahora el mercado otra vez se va a ocupar de todo, siguiendo los principios del Estado liberal, que había surgido en el siglo XVII con la Revolución Gloriosa. Y aquí tenemos que destacar, ya en lo último, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy, es quiénes son los representantes, o sea, los que van a representar este nuevo modelo de Estado en sus gobiernos, quienes lo van a fomentar en sus gobiernos, y luego tenemos los creadores. Los creadores del neoliberalismo son Milton Friedman, ¿sí? Y Paul Samuelson. Milton Friedman, Paul Samuelson son los creadores del neoliberalismo, premios Nobel de Economía.
Ahora, ¿quiénes los van a fomentar, los van a propugnar en sus gobiernos? Son, en Inglaterra, la primera ministra, Margaret Thatcher, y en Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan. Entonces, el estado de bienestar va a durar desde 1930 a 1970. 1970, por ser un estado deficiente que gastaba más de lo que tenía, va a surgir el estado neoliberal. Y hasta aquí vamos a llegar, entonces, en todo este repaso que hicimos de este primer cuatrimestre. Estén atentos porque ahora, durante este receso que tenemos de un mes, prácticamente, se van a subir ya las actividades para todo el año, así se puede homogeneizar ya los contenidos con respecto también a, ustedes si bien usan el sistema intensivo para igualar, ¿no? Con el sistema presencial. Entonces, estén atentos que se van a subir las actividades del mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, todas las actividades ahora en este tiempo de receso. Como ya saben, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, cualquier cosita a disposición. Muchas gracias.